de su programa Pescador de Hombres de hoy día, viernes 17 de enero del año 2025. Entramos al tiempo ordinario, así que estaremos con ustedes con el Evangelio del próximo domingo. Ante todo, permítame ponernos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame sus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, buenas noches, ¿cómo vas? Hola Martín, buenas noches queridos radioyentes, feliz de poderlos acompañar aquí un viernes más. Y tenemos para este domingo el Santo Evangelio según San Juan capítulo 2 versículos del 1 al 11. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Ahí había 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo, Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hay varios aspectos que habría que destacar en este Evangelio. Primero, podemos decir que es la primera vez de un matrimonio cristiano. Eh, la tradición judía tenía un estilo propio y este empezó con ese estilo, pero termina siendo y convirtiéndose en el primer matrimonio cristiano, porque hace que la participación de Jesús logre el, el amor de los novios que no se interrumpa por el momento crítico que hubiese pasado si se hubiera acabado el vino. Las costumbres de esa época eran muy fuertes en ese sentido, o sea, lo único que no podía faltar era el vino y la comida. Y además no era un solo día de fiesta, sino que eran varios días de fiesta. El segundo punto que hay que destacar es la obediencia del hijo a la madre. La Santísima Virgen humana, Jesús, Dios hecho hombre, empiezan a vivir su vida, que es el reflejo de esos 30 años de la vida oculta, que es el obedecer a su madre. Entonces, ese principio de autoridad se refleja en este milagro. Y también dice el Evangelio que estaban invitados la Virgen María y los apóstoles. Por ende, al ser este el primer milagro, les está dando un signo y un símbolo a los apóstoles de lo que será su vida
pública. Francesco. Así es, Martín. Como tú bien dices, es el primero de los milagros de la vida pública de Jesús y es un milagro manifestado en un signo, en un símbolo. Es una invitación, efectivamente, a hacerle caso a Dios. Es una invitación a escuchar a la Virgen María cuando habla de su Hijo, ¿ya? Del Todopoderoso, del propio Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, de Jesús. Es una invitación a tener fe, ¿ya? Es una invitación a no derivarnos o no desalentarnos en el camino que tenemos que recorrer de esta vida, que por cierto, pues son tiempos no tan agradables, sino a creer en Él, a creer en la oración y hacerle caso y a proseguir con perseverancia dicho trayecto. Les voy a leer eh, la parte final de una reflexión, después se las leo toda para no alargarnos en el tiempo, del Papa Francisco respecto justamente a este bellísimo evangelio. Dice, cada uno de nosotros extraer de la tinaja es equivalente a confiar en la palabra y los sacramentos para experimentar la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, nosotros también, como el maestro de la mesa que probó el agua convertida en vino, podremos exclamar, has guardado el buen vino hasta ahora. Jesús siempre nos sorprende. Hablemos con la madre para que él hable con el hijo. En pocas palabras, la gran intercesora, querido Martín y queridos radioyentes, siempre sabemos que ha sido la Virgen María y él nos sorprenderá con todo lo que puede hacer. Está clarísimo y es bellísimo esta reflexión. Y hay una connotación dentro del Evangelio que no mucha gente le para bola, que tú la mencionaste, Martín, y es muy cierta. Y es cuando el mayordomo le dice al novio, al organizador de la boda, le dice, normalmente la gente consume el vino fino, el mejor vino, al comienzo de la ceremonia y ya después sirve el corriente. Lógico, eso ocurre en las fiestas actualmente también, lo sabemos, ¿no? Cuando estás sobrio, cuando estás sobrio puedes degustar en tu paladar lo que es bueno y después de unas cuantas horas de farra ya te tomas cualquier cosa, te da lo mismo porque perdiste la sensibilidad del gusto y del olor también en buena medida. Entonces, aquí hay algo bellísimo y es que con Jesús en su camino, siguiendo su dirección, ¿ya? No se pierde lo bueno, ¿ya? Es duradero y eso a lo largo de todo el transcurso. Eso es lo realmente hermoso. O sea, claramente ya la boda, cuando se acaba el vino, tenía algún rato en curso. Y cuando la madre le dice a Jesús lo que ocurre, Jesús, luego de hablar, hace el milagro. Entonces, nuevamente, es un camino de perseverancia que nos invita a no desalentarnos en el trayecto, porque siempre, siempre caminando de la mano de Jesús y teniendo, mejor dicho, a la Virgen como nuestra gran intercesora, tendremos el mejor vino a disposición, antes, durante y después del recorrido. Martín. Sí, otra cosa que es importante que leía cuando estábamos preparando esta transmisión, es que esto sucede el tercer día de la boda. El número 3 o los 3 días tienen mucho sentido, en un sentido mesiánico, porque se habla de la resurrección del Señor 3 días después de su muerte. ¿Mm? Se habla también de 3 días en el desierto. Y ahora se habla de 3 días en el milagro. Hay que resaltar también que al decir no ha llegado mi hora, ya es que puede alguien preguntarse, ¿y cuándo era la hora? Pero justamente se produce este milagro en una boda, la boda de Caná. Hace, primero, como decía, esa
obediencia a la madre, pero por otro lado, si vemos, está invitado su madre, sus apóstoles y él. Entonces, si lo vemos, es una fiesta social, es decir, participa como un hombre más, sin ningún tipo de aspavientos ni nada que hoy es tan común cuando la gente se crece, ¿m? Sino más bien refleja esa humildad de Jesús, tanto en hacerle caso a la madre, tanto en complacer a los novios, pero también en su actuar. Y dice el Evangelio, los únicos que sabían la procedencia del vino eran los empleados, ¿ya? Que también denota algo muy interesante, que es, no hizo la gran bomba, como se podría decir hoy, hice el milagro. No, está en silencio, que eso dice mucho de lo que es realmente nuestra religión católica, cristiana católica, que hace que no tienes tienes que hacer el bien sin mirar a quién. Tienes que entregarte a los demás en las ayudas que se requieren, tantas personas, tantos problemas, tantas enfermedades, y la gente a ratos, aunque tenga mucho dinero, se siente sola. Hay cosas que el dinero no subsana. Entonces, en esta boda, que se entiende que era una boda importante por el tiempo y todo lo demás, pasa desapercibido. Y por último, ese vino que es tomado y es muy reconocido por el mayordomo y llama la atención del novio, era el cuerpo y la sangre de Jesús, que va a transformarse posteriormente cuando sea la resurrección de Jesús. Entonces, es importantísimo que este tiempo ordinario, después de haber vivido todo el tiempo de Navidad, Epifanía, etcétera, empiece su vida pública con estos pequeños grandes detalles que nos hacen como sentir que Jesús es amigo de muchos, como es amigo nuestro y nos tiende la mano en los momentos difíciles. Francesco. Así es, Martín. Es como tú lo dijiste y como creo que yo también lo mencioné, es una invitación a tener fe. Y de eso se tratan los evangelios, en realidad, cuando narran la vida y los milagros de Jesús, la vida pública, a tener fe en el Salvador, que es Jesús. Acordémonos, yo hace un momentito atrás hablé de que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Repasemos rápidamente ese concepto. Tenemos al Padre, a quien nadie ha visto, que es el Creador, al Hijo, que es quien vino al mundo para salvarnos y por eso lo llamamos el Salvador, y al Espíritu Santo, que es el que habita entre nosotros y que Jesús nos dejó, que es el santificador. De ahí es donde siempre, cuando nos preguntamos o decimos de dónde viene la inspiración para tantas obras de arte tan hermosas, o para discursos muy bellos, o para ideas fantásticas que ayudan a la humanidad, del Espíritu Santo. ¿De dónde más? No hay ningún científico que pueda explicar de dónde viene la inspiración. Es de ahí. Entonces, retomando el tema, les había dicho que iba rápidamente a seguir sobre la reflexión del Papa, que es muy bonita. Dice, Papa dice sobre este evangelio, perdón, destacar una experiencia que seguramente a muchos de nosotros nos ha ocurrido en la vida, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando ocurren problemas que no sabemos cómo resolver, ¿eh? O cuando a menudo sentimos ansiedad y angustia, cuando nos falta la alegría, ir a la Virgen y decir como ella dijo, no tenemos vino, el vino se ha terminado, mira cómo estoy, mira cómo está mi corazón, mira mi alma, Señor. Díselo a la madre, e irá Jesús y ella irá a Jesús para decirle, mira a este o mira a esta, ya no tiene vino, y luego volverá donde nosotros y nos dirá, haz lo que Él te diga.
Interesante esta reflexión, Martín, ¿no? Porque Muy interesante. significa no entrar en desesperación ante los problemas que la vida nos pone, y que la vida nos pone no porque el Señor nos puso, sino porque nosotros, la humanidad como conjunto, nos hemos puesto a lo largo de tantas malas decisiones que hemos tomado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este pequeño párrafo sobre esta reflexión tan bella? Ir a la Virgen para que interceda la Virgen ante nosotros, ante Jesús, ¿ya? Y que Jesús nos susurre al oído lo que tenemos que hacer para salir de la situación en la que estamos. Esto va muy de la mano con un concepto que se usa mucho en el mundo cristiano, que es cuando oramos, siempre nos han aconsejado a todos nosotros no pedirle a Dios que nos solucione los problemas. Él no está para solucionar los problemas, pero sí está, ¿ya?, justamente para fortalecernos, para inspirarnos a través del Espíritu Santo, como dijimos hace un rato, para que tengamos la fortaleza, la inteligencia, la astucia inclusive, porque en un evangelio se habla de la astucia también, que en ciertos momentos es buena, si se la sabe utilizar correctamente, para salir de los inconvenientes que tenemos en la vida. Eso es lo que hay que hacer. Esta es una invitación a poner en práctica una vez más en nuestro modus vivendi las Sagradas Escrituras. Martín. Sí, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿cómo ha llegado ese vino nuevo a nosotros? ¿Cómo ha llegado, cómo llegamos a descubrir la fe? Porque aquí estos novios están descubriendo la fe de Cristo. ¿Cómo nos llegó a nosotros? En un traslado de nuestros padres a nosotros y nosotros cuando crecemos a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestros nietos. Debe ser o debió ser muy importante para estos novios el hecho de poder seguir disfrutando su matrimonio, incluso sin saber de dónde provenía el vino. También es importante que sucede este primer milagro en una boda, el inicio, hombre y mujer, el inicio de una familia. Esa bendición de esa boda bendice todo lo que llegue después. Y el apóstol San Juan, el evangelista, describe y es muy detalloso en las cosas que escribe, que es como que si uno lo estuviera viviendo. Dice, es imposible estar con Jesús y no estar en la fiesta. O sea, Él estaba en la fiesta y nos invita a que nosotros estemos en la fiesta de la vida, porque cada día vivimos nosotros una gran relación con el Señor, con Jesús crucificado, llevamos el crucifijo, revivimos estos momentos y sabemos que la fe nuestra se fue formando con todos estos episodios y estos milagros. Y este es el primero. Yo recuerdo que cuando tenía 7 años y me preparaba para la primera comunión, nos leían la historia sagrada y leían las bodas de Caná. Y se me quedó muy grabado, bodas de Caná. Y obviamente fui creciendo y las bodas de Caná estaban presentes. El ausente era yo en un tiempo. Pero hoy es prácticamente cada vez que vamos a la misa, escuchar la misa dominical o la misa diaria, depende de las costumbres de cada quien, estamos reviviendo las bodas de Caná. Porque ahí está la masa, perdón, el inicio
de la familia en el pan y el vino. Nos permite recordar de dónde venimos también. Y esas tinajas, estas 6 tinajas, son ese mundo testigo de que fueron agua y se convirtieron en el mejor vino, en checo. Y así es, Martín. Eh, Justamente es una invitación a siempre meditar y pensar que lo mejor está por venir, ¿verdad? Que en este transitar de nuestra vida no hay que desfallecer en el intento, no hay que deprimirse, no hay, y lo dijimos hace un rato atrás leyendo la meditación del Papa Francisco, no hay que entrar en estado de shock, como se dice, ante tanto problema que vemos y que tenemos, ¿no? Hay que ser perseverantes en la oración, perseverantes en hacer el bien, perseverantes en servir al prójimo, perseverantes en ir a misa por lo menos todos los domingos y comulgar, que es el alimento que nos dará la vida y la fuerza para seguir este camino y para llegar al cielo cuando nos llegue la hora. Entonces, como tú bien dices, Martín, es una bellísima invitación, es una bellísima aclaración que nuestra gran intercesora ante Jesús es y seguirá siendo siempre la Virgen María, ¿ya? Y a continuar en el camino, a continuar en la lucha. El- la vida continúa y nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Martín. Sí, y por último, el elemento agua, el agua que es tan indispensable para nuestra vida. Se habla y vemos que el mundo está compuesto sus 3/4 partes por agua. Nuestro organismo, nuestro ser humano, estamos compuestos por 3/4 partes de agua. ¿Cuántos kilómetros de venas, arterias tenemos por donde rodea la sangre? Este líquido, llamado líquido vital, es el que utiliza Jesús para convertirlo en vino. Entonces tiene una naturaleza muy clara. No que el vino es vida, el agua es vida, ¿eh? Porque no podemos tergiversar. A algunos les gusta más el vino que el agua, definitivamente. Pero en este caso, el sentido de el, el espíritu de vida, el líquido de vida, ¿ya? Una persona que no tome agua se muere de sed, pero no solamente se muere de sed, inicia una serie de trastornos mentales para terminar muriendo de sed. Entonces, este elemento que lo tenemos a la mano todo el tiempo, que lo usamos para refrescarnos. Imaginémonos, cada vez que llevamos agua a nuestros labios, lo que sucedió en las bodas de Caná, porque lo contrario hubiese sido el fracaso de la boda, porque no había vino. No es que no hubo, estuvo mal calculado el que hubo y a los 3 días ya estaba por agotarse, porque sí tomaban los judíos tomaban bastante también. Entonces, no perdamos esta óptica de la vida, el agua y el complemento ideal que fue utilizado en la boda de Caná. Porque el milagro pudo haberse hecho con cualquier cosa, con el pan convertido en vino, por ejemplo. ¿Por qué no? Si era un milagro. Acá el agua es la convertida en vino. Y los testigos son patás, que se entera, los, los criados que fueron a ayudar bajando las tinajas y subiéndolas posteriormente, y el novio en su momento. Pero ahí se basa lo que fue para estos novios el mejor día de su vida, el primero y la gran ceremonia de tener a Cristo en la boda. De igual manera, cuando hay un matrimonio civil,
esta ceremonia como que se repite. Nuestra fortaleza atada a esa fortaleza que Dios nos da a través de su bendición. Todos los evangelios que existen son maravillosos y tienen su sentido, pero este tiene una particularidad del ser el número uno, de ser el primero. Y de aquí no es que Jesús estaba probando qué es lo que puede hacer, porque tal vez es uno de los milagros más sencillos. Resucitar a Lázaro fue un milagro mucho más complejo. Entonces, en la vida de Jesús, en su entrada a la vida, está haciéndolo en un matrimonio, donde hay dos novios que están festejando la fiesta, hay toda una comunidad invitada y se guarda esto. No, no se lo hace así abiertamente, que como decir aquí estoy, ni mucho menos, sino más bien una forma de ser un símbolo de la humildad. Porque Jesús con eso le solucionó un gravísimo problema a los niños. Un mal cálculo en la cantidad de vino hizo que Jesús actúe desde ahí para toda nuestra vida. Así que, hermanos, no nos perdamos este evangelio, vivamos del pan de vida y también vivamos del agua de vida. Sabemos que el mensaje que nos manda Jesús y San Juan con este evangelio es vital para nuestra vida. Así como no podríamos beber y moriríamos de sed si no tenemos la fuente cercana. Así que, hermanos, creemos que este mensaje es muy poderoso, que deberíamos alegrarnos por él y además esto inicia el tiempo ordinario que terminará justamente en el tiempo de Cuaresma, el próximo miércoles de ceniza. Con esto yo me despido deseándoles lo mejor de lo mejor en este tiempo, disfrutando de cada palabra del Evangelio para que podamos ir creciendo, aprovechando los momentos y reviviendo la historia. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo día miércoles. Pacheco. Igual, querido Martín, queridos radioyentes, me sumo a tus palabras. Tengan todos un bendecido fin de semana y una bendecida semana venidera. Nos vemos Dios mediante el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias.